Desde las primeras comunidades hasta los equipos de trabajo modernos, los grupos han sido y siguen siendo la piedra angular de la organización humana. Moldean nuestras identidades, impulsan la innovación y en ocasiones definen el curso de la historia. Hoy, como estudiante de la Universidad de Yacambú, de la materia Psicología de los Grupos, adscrito a la carrera de Psicología, abordaremos temas como conceptos, tipos, características de grupo, alcances, aplicaciones de la psicología de grupo, psicoterapia, dinámica de grupo, el facilitador de grupo, ética del facilitador. Mi nombre es Graciela Delía y daré inicio con la definición del grupo. En sociología, un grupo se define como un conjunto de dos o más personas que interactúan entre sí, comparten un sentido de identidad o pertenencia, tienen objetivos o intereses comunes y siguen ciertas normas o expectativas de comportamiento. Estos grupos son duraderos y estructurados, con roles sociales definidos para sus miembros. La sociología estudia cómo los grupos o estos grupos se forman, cómo funcionan, cómo influyen en el comportamiento individual y cómo contribuyen a la estructura social en general. Mientras que en psicología, la definición de grupo se centra más en la percepción que tienen los individuos de pertenecer a una unidad social. Se considera un grupo a un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de un colectivo, que interactúan y son interdependientes para alcanzar objetivos específicos. Ambas disciplinas estudian los grupos. La sociología tiende a enfocarse en la estructura social y las funciones de los grupos a nivel colectivo, mientras que la psicología se centra más en la experiencia individual dentro del grupo y los procesos psicosociales que ocurren en la interacción grupal. Sin embargo, ambas perspectivas se complementan para ofrecer una comprensión más completa de la naturaleza y el impacto de los grupos en la vida humana. Lo define grupo como personas que coexisten por motivos de objetos similares, en cuyo proceso de interacción se derivan procesos psicológicos que influyen en sus miembros hacia el camino individual de todos como unidad. La interacción entre nudo y círculo radica en cómo el nudo y el círculo interactúan. El círculo proporciona el contenedor y la estructura general del grupo, el espacio donde las interacciones tienen lugar, mientras que el nudo representa la dinámica interna, las complejas relaciones, las tensiones y las fortalezas que surgen de la interacción entre los miembros dentro de ese círculo. Un grupo idealmente podría ser un círculo donde los nudos de tensión se gestionen de una manera eficaz. Así se fortalecen las estructuras en lugar de debilitarlas. Un círculo sin ningún tipo de anudamiento podría carecer de la riqueza y la profundidad que surge de la interacción y la negociación de las diferencias. Podemos resumir entonces y podemos ver el grupo como un nudo y un círculo que nos permite apreciar tanto la unidad y la inclusión como la complejidad y las interconexiones dinámicas que caracterizan la vida. Entonces, en una perspectiva global, se resalta la importancia tanto de la estructura como de los procesos dentro de un colectivo. Las principales son conciencia de grupo, interacción. Los miembros se comunican y actúan recíprocamente, interdependencia. Los integrantes dependen unos de otros para alcanzar sus metas. Existe una finalidad, propósito o varios objetivos que unen al grupo. Tenemos una percepción de pertenencia. Los miembros se identifican como parte del grupo. La organización, el grupo suele tener una estructura, normas y roles definidos, aunque el grado de formalidad puede variar. También tenemos la motivación, los miembros tienen razones para formar parte del grupo y contribuir en sus actividades. La estabilidad, los grupos tienden a mantener su composición y patrones de interacción a lo largo del tiempo. Claro, va a depender el por qué se formó. La identificación, tanto los miembros como los externos pueden reconocer al grupo como una entidad diferenciada. Normas y valores, el grupo desarrolla pautas de convivencia y relación. Dentro del grupo surge el liderazgo de manera natural o artificial. Los grupos se pueden clasificar por su volumen y tamaño. Tenemos los grupos pequeños, estos comprenden de 2 a 20 individuos. Acá la interacción es directa y constante entre los miembros.
La mayoría de las veces la comunicación es directa y los miembros se conocen. Ejemplo de ello tenemos la familia, los equipos de trabajo pequeños, grupo de amigos, tenemos los grupos medianos. Estos están constituidos entre 20 y 30 individuos aproximadamente, un máximo de 50. La interacción acá entre los individuos se vuelve un poco más esporádica. Acá se realizan actividades como discusiones, intercambios de opiniones, y la participación es prácticamente de la mayoría. Ejemplo, cursos escolares, unidades departamentales de organizaciones pequeñas, inclusive pymes. También tenemos los grupos grandes. Esto está compuesto por más de 50 individuos. No hay un límite definido para el número de individuos en la parte superior. La relación entre los miembros no es directa. Estos grupos, al ser tan extensos y grandes, se subdividen para que sea más fácil su manejo y interacción. Ejemplo de esto tenemos las grandes organizaciones, comunidades, parroquias, en donde existen multitudes de audiencias muy grandes. También podemos clasificar los grupos de acuerdo a su tipo de interacción. Tenemos los grupos primarios. Estos se caracterizan por una interacción íntima, personal, con fuertes lazos emocionales entre los miembros que la conforman. La comunicación es directa, frecuente, profunda, está basada en la afectividad, en los lazos de confianza y el conocimiento. Ejemplo de ello tenemos la familia, amigos muy cercanos, en donde las relaciones son muy unidas. Nos encontramos también con los grupos secundarios, en donde la interacción es mucho más impersonal, formal, que en las primarias. Las relaciones suelen ser orientadas a un objetivo o una tarea específica. La comunicación puede ser menos frecuente, es más superficial y está regida en la mayoría por normas y roles definidos. El ejemplo, compañeros de trabajo, miembros de una asociación, de un equipo, participantes del grupo, etc. También tenemos los tipos de grupos motivacionales. Estos grupos, como la misma palabra lo dice, es la definición de motivación que une al conjunto de individuos que compartan un objetivo en común, es decir, una necesidad que los impulsa a actuar, trabajar, alcanzar juntos esa necesidad y solventarla. Estos grupos se caracterizan por la presencia, como ya lo dije, de una motivación colectiva, donde la energía y el compromiso de cada individuo se suman para impulsar al grupo hacia adelante. Es decir, son grupos en donde son móviles o motores que permiten al grupo avanzar. Generalmente comparten un objetivo general y una necesidad general. Tipos de grupo por su alcance. Tenemos el grupo de apoyo. Este se define como una reunión de personas que compartan experiencias, inquietudes o problemáticas similares. El objetivo principal es brindar apoyo emocional, compartiendo información práctica de estrategias o afrontamientos y el sentido común. En esencia, un grupo de apoyo es un espacio seguro y confidencial, donde los miembros pueden compartir sus sentimientos y experiencias sin temor a ser juzgados. Se sienten comprendidos, menos solos, al saber que otros individuos o personas al igual que ellos atraviesan situaciones parecidas o similares. Aprenden de la experiencia de los demás y descubren nuevas formas de cómo afrontar estos desafíos. Estos a su vez ofrecen y reciben ánimo y aliento. También obtienen información útil sobre estrategias, tratamientos para el manejo de lo que le acontece, desarrollan un sentido de pertenencia y conexión. Es válido destacar que los grupos de apoyo pueden tener un líder o facilitador, no necesariamente tiene que ser un profesional experimentado en el área. También tenemos el grupo de clase. Este grupo es una reunión o una congregación de estudiantes que reciben enseñanza en un aula. Sin embargo, estos se pueden clasificar en grupos de clases según diversos criterios, como grado o nivel. Pueden ser grupos de un solo grado, como los educativos. Vamos a citar un grado de primaria, tercer grado, cuarto grado, un multigrado, donde estén integrados por varias personas que pertenezcan a otras secciones. También pueden ser homogéneos o heterogéneos, todo va a depender del grado y la formación que tenga. Por su función principalmente son educativos. El único objetivo es transmitir conocimiento, desarrollar habilidades y socializar con los estudiantes. Generalmente son formales, son establecimientos o instituciones educativas con una estructura y objetivos bien definidos. Estos pueden variar considerablemente su número de estudiantes. Ahora tenemos el grupo de crecimiento. Este es un grupo cuyo objetivo principal es facilitar el desarrollo personal, la autoconciencia y la mejora de las relaciones interpersonales de los miembros.
Estos grupos están centrados en la exploración de sentimientos, pensamientos, comportamientos y la identificación de áreas de crecimiento. Dentro de las características, ellos hacen énfasis en la experiencia, es decir, se aprende a través de la participación activa, la interacción y la reflexión sobre las propias experiencias y las de los demás miembros. Se busca crear un espacio donde las personas que lo pertenezcan se sientan cómodos para compartir sus vulnerabilidades y explorar nuevas formas de ser. Generalmente hay un facilitador que guía el proceso grupal. Este propone actividades y ayuda a los miembros a profundizar en sus reflexiones. Pueden abordar una amplia gama de temas como la autoestima, la comunicación, el manejo de emociones, la resolución de conflictos, el establecimiento de metas. No están necesariamente enfocados en la resolución de problemas clínicos, sino en el potencial que cada individuo puede tener para crecer y mejorar. Tenemos también los grupos terapéuticos. Es una forma de psicoterapia que se lleva a cabo con un grupo de personas que comparten problemáticas similares o buscan objetivos terapéuticos comunes. Este grupo está dirigido por uno o más terapeutas, necesariamente profesionales, y tienen como finalidad mitigar el sufrimiento psicológico, promover el cambio y mejorar el funcionamiento emocional y conductual de los participantes. Podemos resaltar que se enfocan en la patología del problema, es decir, se centra en abordar aquellas dificultades específicas como la depresión, la ansiedad, las adicciones, los trastornos de alimentación, los problemas de relaciones, entre otros. Acá el papel fundamental es del terapeuta, tiene un rol activo, interpreta los procesos, es la guía y aplica las técnicas terapéuticas necesarias. Se aprovechan o utilizan, tienen como herramienta la interacción entre los miembros para explorar patrones, obtener retroalimentación y generar apoyo mutuo entre los miembros. Es válido recalcar que la privacidad de la información acá compartida es fundamental. Existen varias o diferentes terapias de grupo según la orientación teórica del terapeuta, en este caso puede ser psicodinámica, cognitivo-conductual, humanística, etc. Los grupos según su origen pueden ser espontáneos. Estos surgen de una manera natural y autónoma entre los individuos que comparten intereses y afinidades. Necesidades o simplemente se encuentran en la proximidad. Su formación se basa en la atracción interpersonal, en la interacción social propia. Se da entre los mismos que se unen por gustos, intereses, simpatías. No suelen tener roles o normas formalmente definidas. El liderazgo puede ser informal, inclusive rotativo. Ejemplos de ello tenemos un grupo de amigos que se forman en el trabajo, personas que coinciden en un pasatiempo y empiezan a reunirse, un grupo de vecinos que se ayudan mutuamente. También tenemos los grupos artificiales. Estos son aquellos que son creados de una manera deliberada por una entidad externa, es decir, una organización. Podemos citar el caso de una junta de vecinos que se reúne con un propósito. Su formación es planificada y estructurada. Los roles a menudo son asumidos por la persona que los crea. Dentro de las características, su formación es planificada, son creados con un objetivo común que la mayoría de las veces, una vez que es subsanado o cumplido ese objetivo, este tipo de grupo desaparece. También tenemos, según su formación, tenemos grupos formales. Son aquellos grupos que tienen una estructura jurídica y administrativa bien establecida, con normas, directrices. La mayoría de las veces son compañías, empresas, entornos jurídicos como tal. También tenemos los informales. Estos carecen de las características que tienen las formales. En resumen, existen tantos tipos de grupos como existan las necesidades individuales como tal y la necesidad de unirse, de buscar otras personas, de asociarse, para que así, a través de la experiencia, liderazgo, evaluación, se pueda lograr el objetivo en común, ya sea desde el punto de vista personal, organizativo, social. Gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Angélica López. Hoy les hablaré sobre una de las áreas claves de la psicología social, la psicología de los grupos. Como su nombre lo indica, esta nos ayuda a entender cómo las personas se comportan dentro de los colectivos humanos, por qué hago lo que hago cuando estoy en grupo o qué me mueve a ser líder o miembro. Bien, después de leer algunos pioneros de esta área y luego de tomar como referencia a Kurt Lewin, quien introdujo la idea de que el comportamiento es función de la persona y su ambiente, podemos decir entonces que la psicología de los grupos es el estudio de los grupos desde su comportamiento, interacciones y procesos mentales. Este autor tuvo un impacto significativo dentro de la psicología social, pues a él se le atribuyen los conceptos de campo psicológico, campo organizacional, dinámicas de grupos de investigación y acción, los cuales han servido aún ahora en la actualidad en la práctica de la psicología del desarrollo organizacional. Otro autor muy citado cuando hablamos de la psicología de los grupos es Gustave Le Bon, por su obra Psychologie des foules. Está en francés, no sé si se pronuncia así, pero es la psicología de las masas, de 1895. En esta frase puntual me llevo a reflexionar sobre algo. Dice, la masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado, pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que sea sugestionada. Desde la psicología de los grupos, esta frase de Gustave Le Bon significa que cuando una persona forma parte de una multitud o grupo grande, tiende a pensar con menos lógica, con menos juicio, con menos racionalidad que cuando está sola. Es decir, como que su inteligencia individual disminuye o se diluye dentro de esta masa, pues, de personas. Sin embargo, las emociones, sacando lo de la inteligencia, sino las emociones pueden ser muy intensas y provocar acciones tanto buenas como malas, dependiendo de cómo se influye o se manipule al grupo emocionalmente. En otras palabras, estos grupos son más vulnerables a la sugestión. Si alguien carismático o persuasivo los guía, pueden actuar con solidaridad o por el contrario con violencia y irracionalidad. Esta psicología de los grupos estudia precisamente cómo las emociones que compartimos, como el miedo, la ira, la euforia, que son las emociones más predominantes que compartimos cuando estamos en grupo, puede dominar la conducta individual de una persona, anulándonos como individuos individuales, pues, exacto, valga la redundancia, y promoviendo comportamientos colectivos extremos. En esta advierte que los individuos se comportan de forma muy distinta, ¿verdad? Cuando estamos en grupo, cuando estamos solos. Esto tiene una palabra clave que es sugestión. De acuerdo al diccionario de la psicología, la sugestión es la base de la hipnosis. En el modelo psicoanalítico vemos que esta palabra se repite mucho, donde se encuentran elementos de sugestión, pacto de encuadre y todas estas cosas. Como ejemplo de esto, yo creo que se refiere a cuando estamos en un grupo que nos puede dar como una alteración de nuestro ánimo, tipo grupos religiosos, grupos sectarios. em, y lo de la sugestión juega mucho cuando también vemos que una persona es una persona ritualista o practica rituales. Por ejemplo, en Venezuela hay un caso muy que estudiamos en antropología, que es el culto a María Leonza. O sea, creo que ahí se evidencia lo que estamos explicando ahorita. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el alcance de esta disciplina. Como ya mencionamos anteriormente, esta disciplina se usa tanto en grupos pequeños, como lo son grupos familiares, grupos escolares, grupos terapéuticos, como en grandes grupos o movimientos sociales. Ejemplo de ello es esta cita que vamos a explicar hoy sobre Sigmund Freud en su obra Psicología de las masas y análisis del yo. Freud decía que es evidente que la relación de cada individuo con Cristo es igualmente el nexo que los conecta con ellos. Lo mismo se aplica a un batallón. El general es una figura paterna que ama a todos sus militares por igual, convirtiéndolos en camaradas. Esta cita retrata con exactitud el fenómeno muy importante que según Freud sustenta al grupo, que es la identificación libidinal no sexual con una figura idealizada.
Freud sostiene que las masas o grupos organizados, los individuos no se relacionan directamente entre ellos de manera natural, sino que es un vínculo mutuo con una figura que tiene que ser compartida como ideal del yo. Es decir, que los otros miembros digan, sí, esta persona es el líder al que debemos seguir. Vemos entonces que desde esta teoría freudiana, el líder es el padre. Todos los se identifican y se sienten igual de amados por él. Otro autor muy importante cuando hablamos de la psicología grupal es Foucault. Es el creador del psicoanálisis grupal. Este veía al grupo como un campo mental compartido, donde el inconsciente se manifiesta de forma colectiva y no solo individual. Según él, el grupo debía comenzar con los participantes hablando libremente, sin tema fijo, sin guía, coordinador ni estructura. Lo importante era evitar conversaciones planeadas o dirigidas. Esto se basa en tres ideas principales. Todo lo que decimos refleja parte de nosotros mismos. Reaccionamos con lo que otros dicen, ya sea identificándonos, rechazándolo o proyectando algo. Los acuerdos o desacuerdos entre los miembros muestran respuestas emocionales que también se pueden analizar. Es decir, él decía que todo lo que pasaba ahí se podía analizar. Así, el grupo iba a funcionar como una sesión de análisis individual, o sea, las personas iban a hablar libremente y ese contenido espontáneo que se daba ahí iba a servir para trabajo terapéutico. En su obra, Therapeutic Group Analysis, él hizo un desarrollo más clínico y técnico de su enfoque y enfatizó el rol del grupo como un todo, es decir, como un inconsciente grupal. Él expresa lo siguiente es un fragmento de su obra. La idea del grupo como matriz psíquica, el terreno común de las relaciones de las operaciones, incluyendo todas las interacciones de los miembros participantes del grupo, es primordial para la teoría y el proceso de terapia. Como concepto clave, Folkes introdujo la idea del grupo como matriz, que era una red de relaciones donde se forma y se transforma la identidad individual. Es bien sabido que la psicología de los grupos tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Hoy voy a mencionar algunas de ellas y a explicarlas brevemente. Tenemos la clínico-terapéutica, la terapia de grupo promovida como por varios autores. Uno de ellos se llama Irwin Yalom. No conocía nada respecto a este autor. El- pero leyendo me enteré que él permite que los miembros compartan experiencias que se reflejen en los demás y elaboren como conflictos emocionales en un entorno contenido, es decir, puede ser que se sienten en círculos y hablen. Él hizo una obra, un compendio, y aquí sintetiza décadas de experiencia clínica y docente y establece un marco teórico y práctico para el funcionamiento de los grupos terapéuticos. Este texto contiene elementos de psicodinámica, fenomenología existencial y psicología interpersonal. En el ámbito educativo, se utiliza para promover la cooperación, la convivencia escolar y la identidad de grupo. También leyendo sobre esto, me enteré que un autor que se llama Sheriff quería demostrar con un experimento que se llama la cueva de los ladrones, eh, que se forman rápidamente prejuicios y conflictos entre grupos, incluso cuando las diferencias entre ellos no sean tan grandes, o sea, no sean problemas tan, sino cosas mínimas, como por decir un ambiente escolar, que tantas diferencias pueden tener niños de la misma edad con los mismos intereses. Entonces, él demostró que estas diferencias se pueden diluir a través de los objetivos comunes, de la cooperación hacia metas comunes para superar los prejuicios y fomentar la cohesión social. Para la psicología organizacional, tenemos que estar aplicada a los equipos de trabajo, liderazgo, resolución de conflictos y clima laboral en general. El enfoque de Lewine sobre estilos de liderazgo, sobre el liderazgo autoritario, el democrático y el laissez-faire, sigue siendo clave en estos entornos, porque cada uno de estos tipos de liderazgo se relaciona con patrones conductuales, digamos, del líder. Sobre también las dinámicas de interacción y un entorno socioemocional distinto que puede tener cada persona. Los tres tipos de líder presentan obviamente sus propias ventajas y desventajas.
No se puede decir que ninguno sea superior, pero no obstante, luego de, digamos que muchas investigaciones, se afirma que el democrático es el más efectivo de los tres, porque obviamente digamos que se encuentra en el medio. Y como último tenemos la intervención social y comunitaria. Esto nos ayuda a comprender conflictos intergrupales, discriminación o fenómenos de cohesión social, promoviendo la inclusión y el desarrollo comunitario. Puede ser el ejemplo de un grupo de mujeres que son víctimas de maltrato, cuando hay problemas de embarazo precoz, digamos, que se da en un contexto sociocultural distinto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Hola, feliz día. Mi nombre es Génesis García, soy estudiante de psicología. Mi número de expediente es HPS 242-00096 B pequeña. Y el día de hoy, para la materia Psicología de los Grupos, yo les quiero hablar un poco sobre dinámica de grupos y psicoterapia de grupos. Empezando por la dinámica de grupos, que bueno, esta básicamente se refiere como a los procesos de interacción y relaciones que se establecen entre los miembros de un grupo, con el objetivo de fomentar la cooperación, la cohesión y también el desarrollo personal dentro del grupo. Estas dinámicas incluyen actividades o ejercicios que están específicamente diseñados para promover la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo, tanto como la resolución de conflictos entre los participantes. Y en el contexto de la psicoterapia de grupos, la dinámica grupal es fundamental para el proceso terapéutico, pues el grupo se convierte como en un espacio donde se manifiestan los vínculos entre sus miembros y donde se trabaja no solamente con individuos, sino con las relaciones y las interacciones que hay entre ellos. La psicoterapia de grupos utiliza estas dinámicas para facilitar la apertura, el crecimiento personal, la empatía y el aprendizaje a través de la experiencia compartida. Las técnicas pueden incluir, bueno, como juegos de roles, actividades de confianza, ejercicios de presentación, entre otras dinámicas que ayudan a fortalecer la cohesión y el apoyo emocional dentro del grupo. Ahora, hablemos un poco sobre cuáles son los beneficios específicos de la terapia de grupo. Primero, la red de apoyo y sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque la terapia grupal crea un entorno donde los participantes se sienten acompañados y comprendidos por personas que atraviesan por las mismas situaciones que ellos o similares. Esto reduce el aislamiento y fomenta un sentimiento como de comunidad y pertenencia, lo que es muy clave para el bienestar emocional. También el desarrollo de habilidades sociales y comunicación, ya que participar en un grupo nos permite como practicar y mejorar habilidades sociales, como la escucha activa, la empatía y la expresión emocional en un entorno seguro y controlado. Estas competencias son transferibles a la vida diaria y nos ayudan a enfrentar desafíos interpersonales. También el aprendizaje social y los nuevos puntos de vista. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo observan y aprenden de las experiencias y estrategias de afrontamiento de los demás, lo que puede aportar soluciones perspectivas y novedosas para sus propios problemas. Además, el grupo permite adoptar distintos puntos de vista y romper como con creencias disfuncionales, por así decirlo. También el reflejo y el autoconocimiento, porque el grupo actúa como un espejo emocional, facilitando que los participantes se vean como reflejados en los demás y puedan así explorar y comprender mejor sus propias emociones y también sus patrones de comportamiento. Esto también los potencia al autoconocimiento y a la autoaceptación. También la motivación y ejemplo, ya que ver el progreso de otros miembros motiva a los participantes y refuerza como la idea de que el cambio es posible. El grupo sirve como fuente de inspiración y ejemplo, lo que incrementa el compromiso con el proceso terapéutico. También el espacio seguro para la expresión emocional, ya que la confidencialidad y el respeto en el grupo permiten como expresar emociones y pensamientos sin miedo al juicio, lo que favorece la liberación emocional y la validación de las experiencias personales. También el coste-efectividad, ya que la terapia de grupo suele ser más accesible económicamente que la terapia individual, ya que obviamente un solo terapeuta puede atender a varias personas o a varios pacientes en el mismo tiempo y reduciendo así los costes. En resumen, la psicoterapia de grupos ofrece beneficios únicos que van más allá del trabajo individual, potenciando así el crecimiento personal, el apoyo mutuo y el aprendizaje social en un entorno de confianza y respeto. Y bueno, ¿cuáles son las características ahora de un grupo efectivo en la psicoterapia de grupos? Primero, la cohesión grupal. Porque la cohesión es uno de los factores más importantes. Esto implica que los miembros se sientan conectados, apoyados y comprometidos con el grupo. Esta sensación de pertenencia y de confianza es clave para que los participantes se abran y compartan y también trabajen sus dificultades. También es importante un entorno seguro y de confianza, ya que el grupo debe ofrecer un ambiente donde cada persona se sienta cómoda para expresarse sin miedo al juicio o a la crítica.
Esto se logra estableciendo reglas claras y fomentando el respeto mutuo y la confidencialidad. También el apoyo mutuo y la empatía, ya que la disposición de los miembros para escuchar, comprender y ayudar a los demás es sumamente fundamental en el apoyo emocional. Y la empatía fortalece el proceso terapéutico y ayuda a reducir como el aislamiento. También la diversidad y la apertura, ya que la heterogeneidad en las experiencias y en las perspectivas enriquecen el aprendizaje y el crecimiento en un grupo. Y esto es efectivo, reúne a personas con historias y problemáticas distintas, pero con un objetivo en común de mejora emocional. También la moderación profesional. La presencia de un terapeuta cualificado es esencial para guiar las dinámicas y mantener el enfoque terapéutico y poder manejar así posibles conflictos, como asegurando el cumplimiento de los objetivos del grupo. También es importante que hayan reglas claras y estructuras, ¿verdad? Ya que el establecimiento de normas favorece la seguridad psicológica y el funcionamiento ordenado del grupo. Esto incluye pautas sobre la confidencialidad, el respeto y también la participación. También la motivación y el compromiso, ya que la participación activa y el compromiso de los integrantes con el resto del grupo ayuda a potenciar el cambio y la transformación personal de cada uno de ellos. También la oportunidad de aprendizaje interpersonal, ya que el grupo debe facilitar la observación y el aprendizaje a partir de las experiencias y estrategias de los demás, permitiendo así que cada miembro descubra o los ayude a descubrir nuevas formas de afrontar sus dificultades. Y bueno, en conjunto estas características crean un espacio terapéutico donde el intercambio y la contención y transformación pueden florecer, haciendo de la psicoterapia de grupo una herramienta poderosa y efectiva para el bienestar emocional. En resumen, la dinámica de grupos en psicoterapia es una herramienta clave para facilitar la interacción, el apoyo mutuo y el desarrollo emocional, permitiéndonos así que los participantes trabajen sus problemas en un contexto grupal que potencia la sanación y el crecimiento personal a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Buen día, profesor y compañeros. Yo soy Daniela Piña y yo les voy a hablar acerca del facilitador o interventor de grupos y de cuáles son las éticas que un facilitador debe cumplir. Bien, podemos definir como facilitador a una persona que ayuda y guía a un grupo o a una organización a que puedan trabajar de manera más eficiente, a que puedan colaborar entre sí y a que puedan lograr una sinergia. También el facilitador va a brindar las pautas necesarias mediante procedimientos y diversas tareas para que el grupo pueda alcanzar soluciones y pueda lograr sus objetivos deseados. También el facilitador puede asistir al grupo a reflexionar y a pensar conjuntamente y de una manera mucho más profunda sobre sus ideas, sus creencias y sus valores, con el fin de ayudarles a construir un consenso sobre determinadas decisiones. Ahora, ¿cuándo es necesario un facilitador? Bueno, un facilitador viene a ser necesario cuando existe una situación en específico que debe ser detectada y tratada con profundidad, como por ejemplo un proceso poco eficiente, un problema que está afectando a varias personas, una nueva decisión que tomar, un incidente repetitivo en una reunión, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del facilitador? Va a ser el de guiar a los participantes en cada uno de los pasos del proceso para que puedan llegar y puedan alcanzar el resultado final. También es importante mencionar y aclarar que el facilitador nunca va a dictar la solución, sino que más bien va a utilizar todo su conocimiento en el proceso y en las dinámicas grupales para que los participantes puedan encontrar las soluciones por ellos mismos. Es también importante mencionar que estas dinámicas van a variar y van a depender del tipo de grupo y de las necesidades que este grupo tenga. Entre las características de un facilitador podemos mencionar que debe ser una persona motivadora para que siempre pueda mantener al grupo implicado. También debe ser un guía, es decir, conocer todos los pasos del proceso para que pueda guiar a los participantes en ellos. También debe ser cuestionador, escuchar detalladamente la discusión y poder comparar y analizar los comentarios para posteriormente hacer preguntas clave. También debe ser una persona constructora de puentes. Esto es mantener el ambiente ideal
para que las personas puedan compartir sus ideas y poder encontrar los puntos en común. El facilitador también debe ser una persona observadora. Esto sirve para poder observar si hay signos de aburrimiento, de cansancio, de disminución de voluntades y así poder reaccionar rápidamente y evitar la disfuncionalidad grupal. También debe ser una persona intermediaria, ya que si llegase a ocurrir algún enfrentamiento entre los participantes, el facilitador debe ser el primero en restablecer el orden y que pueda continuarse la sesión. También el facilitador es el responsable del proceso, debe ser una persona responsable, ya que es el único que tiene la responsabilidad de que la sesión se cumpla y que pueda llegar a su final. Y por último, el facilitador debe saber estimular al grupo, es decir, felicitarlo por todo el esfuerzo que se esté haciendo y dar a conocer si es que se ha conseguido algún proceso o algún objetivo. Los facilitadores tienen la oportunidad de poder contribuir positivamente sobre los individuos, sobre las organizaciones y sobre la sociedad. Por lo tanto, es muy importante poder definir y dar a conocer los valores y los principios éticos que guían sus acciones. Estos principios éticos son, según el Código de Ética de la Asociación Internacional de Facilitadores, los siguientes. Número 1. Servicio al cliente. El facilitador está al servicio del grupo con el que está trabajando, haciendo uso de las competencias en facilitación de grupos y añadiéndole valor a su trabajo. Número 2. Conflicto de intereses. Se debe reconocer la posibilidad de algún conflicto de intereses para poder decidir cómo proceder y evitar malos entendidos. Número 3. Autonomía del grupo. Se debe respetar la cultura, la autonomía y los derechos de cada participante, evitando imponer cualquier cosa que pueda poner en riesgo el bienestar y la dignidad de los participantes, la libertad de elección y la credibilidad de su trabajo. Número 4. Procesos, métodos y herramientas. Se deben utilizar los procesos, los métodos y las herramientas de forma responsable, evitando utilizar aquellos de los que no se tenga la suficiente experiencia o que no se ajuste a las necesidades del grupo. Número 5. Respeto, seguridad, equidad y confianza. Es decir, que se debe crear un ambiente en donde exista el respeto y la seguridad para que cada participante pueda sentir la confianza de hablar libremente, pero que también exista el respeto hacia los límites individuales. Número 6. Gestión del proceso. Se debe practicar la gestión del proceso y la imparcialidad del contenido, aportando conocimiento y experiencias hacia el proceso de la interacción grupal. Número 7. Confidencialidad. Esto quiere decir que se debe respetar la confidencialidad de la información de cada participante. Y finalmente, número 8, el desarrollo profesional. Esto quiere decir que cada facilitador es responsable de su mejora continua y de la mejora de sus habilidades y conocimientos en la facilitación. Muchísimas gracias.